Pues bienvenidas ya a esta parte de los trabajos de este primer ciclo interamericano. Quiero, antes de presentar a los miembros del Presidium, comentarles que la dinámica del trabajo de este ciclo tiene tres partes importantes. La primera parte es este panel de expertos que me va a permitir presentarles en unos momentos. Posteriormente tenemos las mesas de trabajo, después un espacio aquí mismo para la comida y una mesa por la tarde a las 15 horas, un taller igual para concluir aproximadamente a las 5 de la tarde. ¿Sí? Tenemos un servicio de café y galletas permanente y concluir hacia las 5 de la tarde esta sesión de trabajo. Como lo comentaban nuestros expositores y realmente las autoridades que estuvieron aquí presentes, este es un tema fundamental para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero que sepan que el licenciado Joaquín Narro, el secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es uno de los más preocupados y comprometidos en esta mesa de personas mayores. Tenemos en él un aliado importante para darle seguimiento tanto a esto que ha sido el proceso de las mesas con las organizaciones sociales, para impulsar la construcción junto con el SUYEP, junto con la mesa, junto con otras instituciones, con HelpAge, para impulsar estos temas que tienen que ver con la articulación y la implementación de la declaración Envejecer con Dignidad. Quiero agradecerles también la presencia de mis compañeras de la mesa, que ya lo refería anteriormente, e invitarlas entonces ya a presentar a nuestros ponentes, agradecerle a los compañeros e investigadores que vienen de América Latina y Argentina, porque es un largo viaje, son muchas horas de vuelo. Agradecerles muy sentidamente que estén aquí esta mañana con nosotros. Para nosotros es un privilegio. La doctora Montes de Oca nos los ha encargado muchísimo. Ella no pudo estar, es parte importante de nuestra mesa. No pude estar, pero también tenemos algunas compañeras del SUYEP que están aquí, que nos van a acompañar en la relatoría. También me viene también a la mente la presencia de nuestra querida Adriana Luna Parra, quien falleció hace unos días, el 5 de agosto, y quien fue una incansable compañera y luchadora social en México por estos temas. Creo que Adriana en su momento planteaba también desde su especialidad en construcción de género y vejez, fue planteando estos temas en la mesa, y en honor a ella también me permito recordarla en esta mesa, añorarla también. Fue una mujer incansable, con una luz y una claridad. Bueno, pues tenerla también en la mente y en nuestro corazón, porque está aquí presente. Siendo así, quiero presentarles a una breve semblanza de nuestros ponentes de esta mañana. Y nuestra primera ponente va a ser la maestra Gloria Careaga, que también ya estuvo en la primera parte de la exposición de la inauguración. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y maestra en Psicología Social por la UNAM. Se ha desempeñado como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. En el 2005 fue profesora visitante de la Universidad Nacional en Costa Rica, y en el 2007 realizó una pasantía en el Observatorio de Sexualidad y Política, Sexuality Policy Watch, en Río de Janeiro, Brasil. También la maestra Careaga ha formado equipos para la formación y sensibilización en relaciones de género, en políticas públicas, ciudadanía, empoderamiento y liderazgo, diversidad sexual, dirigidos a funcionarios públicos en distintas dependencias de gobierno, de la Secretaría de Salud, de CONAPO y de la Secretaría de Seguridad, entre otras. Su experiencia internacional es también muy amplia. Ha participado en diferentes conferencias de Naciones Unidas y forma parte del Comité Científico de las Conferencias Internacionales de SIDA. Fue cosecretaria general del ILGA, es integrante del Comité Directivo del Observatorio de Sexualidad y Política
y forma parte de la Coalición Global de Mujeres y SIDA. La maestra Careaga ha publicado artículos de revistas especializadas, capítulos de libros y coordinado varias antologías. Coordina el encuentro bianual, de estudios de sexualidad y sociedad en América Latina y el Caribe. Actualmente imparte el curso de sexualidad y género en la Facultad de Psicología y es parte de información y capacitación de funcionarios y empleados públicos en derechos humanos y las sexualidades disidentes. También quiero aprovechar y leer y presentar a Luis Vigle. Bienvenido, Luis. Él es psicólogo social por la primera escuela privada de psicología social de Pichon Rivière. Fue coordinador de la campaña Stop SIDA en articulación con empresas de la comunidad LGTBI y otras organizaciones de la sociedad civil. Fue organizador de la Jornada de Sexualidad, Discriminación y Derechos Humanos, auspiciado por la Embajada de Canadá y por la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière. Trabajó con organizaciones barriales en las comunidades de Buenos Aires, en la temática de VIH, SIDA y derechos humanos de las personas viviendo con VIH. El maestro Viglier trabajó en población vulnerable, en la articulación con el Ministerio de Seguridad y organizaciones barriales, y en el 2016 recibió un reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber sido integrante de las organizaciones convocantes a la primera marcha de orgullo lésbico-gay. Ha dado varias charlas de promoción en la salud para personas mayores y VIH y SIDA. La organización de la que es fundador, Mayores en Diversidad y Viviendo en Positivo, es una organización miembro del Frente Nacional por la Salud de Personas Mayores Viviendo con VIH. Ha sido miembro también del Frente de Personas Mayores. Bienvenido, maestro Viglier. Me permitirá también presentar enseguida al doctor Ricardo Lacube. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, licenciado en Psicología y tiene posgrado en actualización en Psicoanálisis Lacaniano y es doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor regular, asociado al cargo en la materia de Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Facultad de Psicología de la misma universidad, así como profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Mediana Edad y Vejez en la carrera de especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de la Facultad del Mar de la Plata, de la Universidad del Mar del Plata. Es investigador de la UBA y del Mar del Plata. También es autor de libros y papers científicos sobre gerontología. Es asesor de organismos y gobiernos en temas de vejez, como de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina. Quiero presentar, y tengo el gusto también de tenerla aquí presente, a Lolkin Castañeda Vadillo, que es también parte de esta mesa de esta mañana, y es feminista, lesbiana, defiende los derechos humanos, es psicóloga por la Universidad Nacional, por la Metropolitana, tiene la maestría en Políticas Públicas contra la Desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Además de contar con la maestría en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. La maestra Lolkin promovió la reforma al matrimonio igualitario, coordinó la Sociedad Unida y ha acompañado muchos casos de homosexuales y lesbianas en búsqueda del respeto a sus derechos. Fue diputada y con un trabajo excepcional en la Constituyente para la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México, donde impulsó los derechos de las migrantes, periodistas y comunidad homosexual y afromestizos. Quiero también presentar a la doctora Judith Gómez de León, que está aquí junto de mí, es mi hermana, por cierto, pero su calidad y su formación la hace también que nos permitamos invitarle esta mañana a este
a este panel de expertas. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la UNAM, con especialidad en terapia familiar por la Universidad de Brigham Young University en Utah, la especialidad en terapia familiar sistémica por el ILEF, y tiene la maestría en terapia familiar sistémica por Crisol, y es candidato al doctorado en terapia familiar por la Universidad el IREFAM de Chihuahua. Como experiencia profesional, fue fundadora y coordinadora del Instituto Nacional de Desarrollo Personal y Comunitario AC, fundadora del proyecto Ocotepec en terapia familiar comunitaria, docente del Instituto Crisol en Cuernavaca, Morelos, en Mazatlán y en Acapulco. Es formadora de terapeutas y talleristas en México, Italia, Chile, Argentina, Brasil. No la veo ni un minuto más que ahora. Es miembro del Comité de Formación del PADWOC, clínica privada en terapia familiar, grupal e individual y de pareja, y es coordinadora del diseño de proyectos de intervención escolar para la prevención de violencia y adicciones en la adolescencia. Docente del programa de capacitación para familiares de desaparecidos en Iguala Guerrero y docente invitada para el programa de atención a familiares de desaparecidos en el Comité Internacional de Cruz Roja. Es miembro de AFTA. Por último, quiero presentar de manera muy especial a una amiga entrañable que es la maestra Patti Kelly. Patti Kelly, ella es una periodista destacada, es voz de radio, ha estado muchos años comprometida con los temas de derechos humanos en las instituciones de derechos humanos de este país, particularmente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La maestra Patti Kelly ha sido una convencida del tema de envejecimiento y vejez en la población de mujeres y de hombres. Tiene un programa de radio actualmente en el IMER, ha sido voz de mujeres y hombres durante muchos años. Es una destacada comentarista y quiero con esto cerrar también, bueno, tiene un libro que recientemente publicó sobre envejecimiento y vejez y quiero de manera muy especial darle la bienvenida a esta mesa. Es miembro también de nuestra mesa de personas mayores, nos ha dado voz para difundir los temas de envejecimiento, nos da voz a muchas y a muchos para fortalecer e incidir con la declaración Envejecer con Dignidad. Bienvenidos todos ustedes y quiero darle la palabra principalmente para iniciar a Luis Biglia como primer conferencista esta mañana, no sin recordarles que tenemos por los tiempos una presentación de 10 minutos aproximadamente, de tal suerte que después podamos tener una sesión de preguntas y respuestas y podamos concluir a tiempo con los ajustes para iniciar nuestras mesas y nuestros talleres posteriormente. Bienvenido, maestro Biglia. Agradecido a Derechos Humanos de México y a todos ustedes por estar acá presentes. Nosotros de diferencial voy a hacer, porque en 10 minutos hablar de toda la trayectoria de todo lo que hacemos como dentro de militante LGBTIQ no es fácil, entonces voy a tratar de reducir. Debemos diferenciar envejecimiento de vejez. Donde hay un envejecimiento es un proceso gradual, ¿no? Nosotros entendemos y envejecemos toda la vida y entran en juego varios factores. La vejez es una construcción cultural diversa, teniendo en cuenta que la diversidad sexual es un factor que no influye solo en la vejez. Estigmatizar positiva o negativamente la vejez es un problema social. Sin embargo, los adultos mayores LGBTIQ sufren una triple discriminación, por género, por edad y por nuestra clase social. Existen mitos que condicionan como el pensar, ¿no?, que los perseguidos por su orientación sexual van a tener un envejecimiento diferente. Error como el pensar que van a pasar en soledad su vejez, prejuiciosamente porque no formaron una familia. Desde mayores en la diversidad y viviendo en positivo, sostenemos que muchos han formado familias heteros en sus comienzos, pero gracias a la aparición de los derechos como el matrimonio igualitario les permitió formar otro estilo de familia. Desde la Convención Interamericana, de la cual se habla tanto sobre protección de derechos humanos, donde la Argentina adhiere,
de las personas mayores, resaltamos que las personas mayores tienen los mismos derechos y libertades sin ser discriminados por su condición social ni económica. Lamentablemente, todos sabemos y conocemos que en la cotidianidad no sucede así. Por ello, las organizaciones LGTBIQ luchamos para no la pérdida de nuestros derechos, articulando en forma activa con los partidos políticos y formando parte de frente, nosotros al menos formamos parte del Frente de Personas Mayores, para una vejez digna con derechos, y nuestro lema en Argentina es: con los jubilados y los pensionados no. Nuestro objetivo es promover y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión y participación activa en la sociedad. En nuestro país, la República Argentina, las personas mayores somos cada vez más, alcanzando entre un 15 y un 17% de la población total, según muestran los datos demográficos. Este proceso inevitablemente de envejecimiento fue acompañado durante 12 años por las políticas que generaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Todas estas políticas se reflejaron en la distribución de la riqueza y en la ampliación de los derechos de la vejez y de los derechos de la comunidad LGTBIQ. Entre los logros alcanzados destacamos la moratoria provisional, que permitió una inclusión al sistema previsional, dando un 97% de la población mayor cobertura, con una jubilación y una pensión al colectivo LGBTIQ. Esta cobertura casi universal fue posible gracias al Fondo de Sustentabilidad, que anteriormente era administrado por las AFJP, y hoy la actualización 2 veces al año de los haberes jubilatorios, mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria. La resolución del ANSES de pensiones incluyó a parejas del mismo sexo y fue un logro que protegió a la vejez y a la diversidad. Lamentablemente, algunas de estas leyes fueron modificadas y las políticas públicas desfinanciadas por el actual gobierno que tenemos encabezado por Mauricio Macri, en prejuicio de las personas mayores y fundamentalmente las diversas. Como mayores pertenecientes a la diversidad sexual, celebramos la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Integral a nivel nacional y la sanción del cupo laboral trans, dado única y exclusivamente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y la Ley de Reproducción Asistida, que incluye familias diversas. Sin embargo, consideramos que aún existen cuestiones en que falta aún profundizar, a saber, crear una agenda de mayores lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero. Realidad es que la vejez continúa invisibilizada, generando un vacío de políticas públicas gerontológicas orientadas a las personas mayores y a la población LGTBIQ. Esta realidad social es atravesada por los prejuicios asociados a la vejez y a las personas mayores, el viejismo, sostenido por un fuerte sesgo heteronormativo, ¿no?, de nuestra sociedad. Una compañera trans, de las cuales no hay censo realizado. Esto estoy hablando a través de ella, si bien la política de las mujeres trans, y fui autorizado a hablar, únicamente pueden hablar las chicas trans, pero fui autorizado a hablar desde este lugar. Una compañera trans en las cuales no hay censos realizados tiene un envejecimiento prematuro cuya vida era promedio de 35 años. Pero con el Estado presente en estos 12 años de gobierno anterior, han pasado de 40 a 45 años en promedio de vida. Aún sigue siendo un genocidio social. Debemos comprometernos a trabajar en políticas de los trabajadores sexuales, porque el trabajo sexual tampoco es igual a la trata de personas. Por ello solicitamos un diálogo responsable y un debate adulto en todas las sociedades. Otro objetivo es visibilizar la vejez en la diversidad sexual y la diversidad sexual en la vejez, promoviendo ambas perspectivas en los ámbitos de la sociedad, generando espacios de participación activa, inclusión y reflexión. Empoderar al colectivo de mayores en la diversidad sexual a través de la difusión y conocimiento de nuestros derechos.
tenemos la obligación de crear imágenes positivas de las vejeces en la diversidad sexual. Nosotros trabajamos muchísimo en que no hay folletería de imágenes de gente mayor, de adulto mayor, tanto en VIH como en transmisión de enfermedad de ITS, y donde los gobiernos, desde una parte política, se hacen cargo que no existe esa folletería. Nosotros tuvimos que modificar toda esa estructura. Por eso concientizamos a las generaciones más jóvenes de esta diversidad sexual y a la sociedad en general. Siendo la salud un derecho, denunciamos también este deterioro que estamos pasando en Argentina del aparato estatal por las políticas de este gobierno, como la transformación de los ministerios como el de salud en secretarías, situación que genera falta de políticas de prevención y acompañamiento de los colectivos comprometidos con enfermedades crónicas, en especial las personas viviendo con VIH. Estas políticas deterioran por la falta de medicamentos la calidad de vida de la vejez. Lo mismo está sucediendo con la obstaculización de la nueva ley de VIH-Sida, con la cual estamos luchando y militando en su debate. Generamos herramientas necesarias para que las personas mayores participen activamente en los sindicatos en defensa de los derechos, donde la lucha no es individual, la lucha es colectiva. Un tema a reflexionar es la institucionalización de la población del viejismo, traumática y aún más en el colectivo LGTBIQ, donde el Estado está ausente, debido a que esta institucionalización aún no está incluida en el derecho de las obras sociales. Y en la mayoría de los casos hay una expulsión aparte del seno familiar y el abandono debido a su condición sexual. Por eso siempre solicitamos que sean atendidos por médicos gerontólogos con orientación LGBTIQ, y la realidad es que nadie se hace cargo y conviven con esta doble discriminación, no solo por los asistentes geriátricos y también por los pares, generando una vejez aún más traumática. En Argentina, todos los militantes sociales y políticos utilizamos frecuentemente una frase de Evita donde dice: donde hay una necesidad, nace un derecho. Quiero agradecerle a todos porque nuestra lucha en realidad es para lograr una patria justa, libre y soberana, y nuestro movimiento es nacional, popular, democrático y feminista. Gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor Bagli, gracias por su participación. Quiero dar la palabra en este orden de ponencias a la maestra Cariaga para que pueda ella continuar con esta segunda parte como ponente. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, buenos días de nuevo. Bueno, yo traje una presentación que me permite ordenar mis ideas y tratar de ajustarme a los tiempos. Creo que ya mencioné anteriormente que realmente el panorama que tenemos enfrente para la población LGBT en el proceso de envejecimiento después de los 60 años es algo que compartimos junto con el resto de la población, ¿no? Que realmente la atención que se ha dado a la población vieja es muy limitado en nuestro país, y que yo creo que en ese caso para las personas LGBT pues estamos enfrentando realmente esa misma condición. Creo que lo que tendríamos que plantear es que el clima social en el que nosotros estamos actualmente tiene que ver con estos estereotipos de los que yo hablaba hace rato, en donde tal vez esa imagen muestra cuál es la idea que sobre la población LGBT en general la sociedad tiene, ¿no? Que somos muy festivos, que nos la pasamos muy bien, pareciera que uno nunca va al súper o tiene que limpiar la casa, ¿no? O sea, como que realmente somos seres que estamos fuera del ámbito general de la sociedad. Y me parece que la relación que tenemos con las instituciones es bastante pobre, que hay pocas instituciones que se han ocupado realmente de atender las necesidades de la población LGBT, a pesar de la declaración del presidente en el 2016 y que echó a andar
a muchas instituciones para empezar a pensar sobre cómo y qué trabajar con la población LGBT, pues realmente son apenas 2 años, ¿no?, que ha sucedido esto y que ha sido muy poco lo que hemos avanzado. Me parece que lo que se ha atendido mucho más es en el desarrollo de protocolos, algunos muy exitosos con una buena implementación y otros en donde son un buen papel, ¿no?, que da visibilidad a las instituciones, pero que realmente no tienen presupuesto ni acciones que garanticen que eso se va a poner en marcha. Otra de los elementos que me parece que es importante es cuál es la reacción familiar ante las personas LGBT. En general podríamos decir que la falta de una educación sexual efectiva en nuestro país hace que todavía los padres y las madres se sientan frustrados de tener en su familia a una persona LGBT, que sientan que son culpables y que algo falló en la educación, algo falló en la familia para que estemos presentes en ese seno, ¿no? Entonces, pues en general podríamos decir que no hay un apoyo familiar, que hay mucha discriminación en la familia. Las familias que aceptan el tener una persona LGBT quiere decir que no lo corren de la casa, pero eso no quiere decir que haya realmente un respeto y una aceptación de la pareja, de su vida, de su estilo de vida. Yo creo que ahí tenemos un problema grave. Sí creo, con lo que estabas diciendo, Luis, de que en México todavía la distancia que hay para la inclusión de las personas LGBT en la familia, probablemente en las zonas rurales se mira una mayor integración social, pero en las capitales, en las grandes ciudades, sí hay un aislamiento muy, muy fuerte y para bien o para mal, el incremento, a pesar de que nosotros tenemos el matrimonio igualitario también desde 2009 y que hoy día es legal en todo el país, aunque no esté en las constituciones de todos los estados, pues el número de personas que se han casado realmente es mínimo, yo diría, ¿no? Las cifras que tenemos realmente es mínimo. Si nosotros tenemos una marcha de 1 millón de personas en esta ciudad, en donde probablemente aparecen 100, 200, para ser exagerada, parejas, ¿no?, que están ostentando el matrimonio. Entonces, y digo como representación, porque por supuesto que somos mucho más en el país, ¿no? Entonces, el marco legal que dio origen precisamente a esta protección, pues es reciente, desde 2010 para acá, y en ese sentido, pues hay quienes estamos arriba de los 60 años, la gran mayoría no tuvo la oportunidad de este beneficio y están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, también sabemos que las características en nuestro país de oportunidades para retiro son muy limitadas. Díganme quiénes de ustedes que están acá tienen un programa efectivo para su retiro, ¿no? Y sabemos que hoy día con el trabajo flexible, ¿no?, muchas más limitantes hay para esas posibilidades. Entonces realmente no hay una cultura de prevención para la vejez, de que preparémonos para realmente tener un colchón de recursos, de capacidades que nos garanticen una vejez sana o adecuada, ¿no? Entonces, ese es el marco general que yo miro. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, porque sí hay un aislamiento social importante, ¿no?, que las personas LGBT, y yo digo que principalmente los hombres, tienen una dificultad para integrarse después de los 50 años dentro de los distintos espacios sociales en donde estamos. Esto generalmente, bueno, se va a manifestar con depresión y ansiedad, como ya mencionaba el visitador, la pobreza, que tiene que ver con esa falta de prevención, ese regreso al closet que también se ha mencionado. El regreso al closet en nuestra sociedad es algo cíclico, yo diría, ¿no? Yo soy una figura pública, aparezco en muchos espacios y es frecuente que alguien me pregunte o que asuma que soy heterosexual, dependiendo de cuál es el espacio en donde me esté moviendo, ¿no? Entonces es como un retorno que uno tiene que estar afirmando su posición permanentemente. En el caso de las personas en una condición de vulnerabilidad y por vejez, me parece que es mucho más fuerte esa necesidad de regresar al closet para ser aceptado. Y por supuesto,
que esta condición que yo decía de que hay el estereotipo de que somos jóvenes para toda la vida, pues hace también que no tengamos un acercamiento oportuno para la atención de la salud, para la prevención de la pobreza, ¿no? Para tener realmente acceso a los beneficios que debiera tener toda la población, porque tampoco lo tenemos. Generalmente hay problemas de desnutrición también, dado por distintos factores que tienen que ver por el culto al cuerpo, pero también por la vulnerabilidad social y posibilidades de mortalidad prematura, ¿no? Yo creo que los estereotipos, como he mencionado, es algo muy fuerte que se maneja en nuestra comunidad, esta creencia también en nuestra sociedad hay un privilegio muy claro hacia lo joven, ¿no? Todos queremos ser jóvenes, todos nos sentimos jóvenes, ser joven es un valor social muy importante. En ese sentido, dejar de ser joven se convierte realmente en una calamidad y en una preocupación muy fuerte para las personas, ¿no? Y genera precisamente esa falta de reconocimiento de la propia condición. Ya no soy tan joven y tengo que tomar ciertas medidas, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que buscar otras posibilidades de cómo vivir, ¿no? No hay grupos organizados en México que se ocupen realmente de la población LGBT en proceso de envejecimiento. Yo creo, o sea, trabajando con personas mayores de 60 años, yo no conozco por lo menos ninguna organización formal que esté trabajando sobre esto. Y eso también pues aumenta la invisibilidad que tenemos con respecto a esta condición, ¿no? Me parece que el sistema institucional no ha dado un marco legal que realmente de políticas, de protocolos, de acciones que provean de la atención a las necesidades de este sector de la población y que, como señalé antes, pues generalmente quienes se han ocupado algo de la población LGBT tienen prioridades muy específicas y yo digo están focalizadas principalmente, para no decir que solamente en la salud. El VIH, la salud, ¿no? Pero, o sea, la Secretaría de Salud y sus derivaciones aquí. Yo comentaba con Alejandra hace rato, que ya no está el compañero del Instituto de Geriatría, digo, el Instituto de Geriatría compuesto eminentemente por médicos, y digo, la geriatría se atiende desde muchas dimensiones y no podemos vernos solamente como posibles pacientes, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta de apoyo tanto de la comunidad LGBT, que también ahí hay una fuerte discriminación hacia las personas que nos vamos convirtiendo en viejas, que no hay atención institucional, que no hay prevención, no hay recursos para la atención de este sector y no hay profesionales trabajando sobre esto, ¿no? Y no hay un reconocimiento social realmente de esta condición. Precisamente esa fotografía es el albergue que creó Samantha, que ya la mencionó Alejandra hace rato, ¿no? Pero es realmente un espacio muy, muy limitado que fue construido gracias a un fondeo. No es un proyecto institucional, no hay dinero de parte del gobierno, no hay un compromiso realmente para mantener. La idea de Samantha era construir un albergue en donde las personas pudieran vivir ahí. Eso no se logró, es un albergue que creo que abre 2 días a la semana para ofrecer algunos servicios, pero realmente a pesar del esfuerzo de Samantha y que se anunció con bombo y platillo en los medios de comunicación que se abría el primer albergue LGBT, yo digo que es un espejismo y que no se ha apoyado la iniciativa de Samantha como debiera de ser, ¿no? Entonces, bueno, ya mencioné el aislamiento social que tenemos, la falta, los espacios limitados, ¿no? No hay un plan social que realmente garantice que nosotros podamos ser integrados. Me quiero ir aquí. Entonces, yo lo que miro es que necesitamos servicios profesionales de atención, que ya lo estaba mencionando Luis, ¿no? ¿Quiénes serían las personas encargadas de esto? Yo soy más de una perspectiva integracionista. Yo digo que todos los servicios de geriatría deberían de contar con personas capacitadas realmente, que entiendan quiénes somos,
que la orientación sexual no sea una condición propia, ¿no? Sino que es la orientación, todos tenemos orientación sexual. Estábamos hablando hace rato, la falta de información. ¿A cuántas de ustedes les preguntan su orientación sexual cuando van a un servicio? A nadie. A nosotros tampoco. Todos tenemos orientación sexual y ese es un factor, una pregunta más que debiera estar en cada uno de los servicios a los que vamos, ¿no? Entonces, necesitamos servicios profesionales con información, recursos y con una red de apoyo realmente que deje ver cuál es la circunstancia en donde se está mirando. La defensa de los derechos fundamentales, en donde se privilegie de una manera muy importante el cambio cultural, que rompamos con esos estereotipos, esas ideas que tenemos alrededor de las personas LGBT, que se nos quite la carga inmoral de la espalda, ¿no? Y que se nos reconozca como una ciudadana, un ciudadano más en nuestro país, y que favorezca el intercambio de experiencias como esta. Me parece que la iniciativa de la Comisión de invitar a los compañeros de Argentina nos llevaría también a ver la posibilidad de qué se está haciendo en otros países, cómo podemos no empezar de cero y no repetir errores que ya se hayan cometido en otras partes. Entonces yo espero que la Comisión amplíe y profundice en este trabajo, ¿no? Pero también que se miren las posibilidades de desarrollo, que no somos pacientes solamente en donde hay que atender nuestra salud, sino que hay que ver cuáles son las capacidades que tenemos. Yo recuerdo hace muchos años que fui a la Unión Soviética y que las personas mayores estaban encargadas, que estaban contratadas, asalariadas para cuidar los museos, las galerías, por ejemplo, ¿no? Entonces hay distintas actividades. Yo conozco proyectos en donde se organizan viajes solamente para personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces no somos personas en silla de ruedas, no estamos incapacitadas. Realmente tenemos necesidades y posibilidades de desarrollar muchas actividades. Realmente el desafío me parece más importante para el trabajo con las personas en condición de vejez, y en este caso de las personas LGBT, es el desarrollar la independencia, que los sujetos sean independientes, que puedan desarrollar un trabajo, que puedan satisfacer sus necesidades recreativas y de interacción social, pero sobre todo que sean espacios de dignidad, ¿no? Donde se reconozca a la persona como tal y que se posibilite su integración social, ¿no? Yo creo que ahí tenemos como el desafío más importante y que cambiemos precisamente pues la idea de que somos siempre jóvenes. Esta es una imagen, por supuesto, de otro país, pero que me parece que el movimiento LGBT tiene que reconocer también en su interior que estamos ahí las personas mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Gloria Careaga. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al maestro y doctor Ricardo Lacou en estos próximos minutos, 10 minutos, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo tengo también mi power. Bueno, es Yaku, con I. ¿Dónde está el...? Ya, perfecto. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación y la verdad que también me siento muy orgulloso que América Latina siga dando forma a estas cuestiones que en términos generales en el mundo no se tienen muy en cuenta. Hace algunos años habíamos armado el primer seminario de género y diversidad sexual en la vejez en Argentina y me acuerdo que personas de organismos internacionales decían que ni siquiera en Suecia habían habido este tipo de organizaciones y creo que en este momento haber podido pensar esto de la vejez conjuntamente con la diversidad sexual me parece que es un logro, que es algo muy progresista que tenemos que impulsar y que creo que las historias de injusticia que hubo en América Latina nos hagan más sensibles a poder reconocer otro tipo de injusticias que son las que hoy queremos poner hacerlas más visibles. Bueno, quizás yo por una cuestión de vicio académico quise organizar un poquito y además creo que voy a sobreabundar en cosas que ya se explicitaron antes. Yo elijo poner LGBT más
porque la verdad que si no es... Siempre uno siente que se equivocó, porque siempre nos falta una I, una Q, una Q. Bueno, en realidad creo que hay un acuerdo que fue en algún momento LGBT y le ponemos el más por todas las diferencias que puedan surgir. Y sí quiero poner el mayor porque, como muy bien decían antes, dentro del colectivo... a ver, yo diría en principio que justamente este juego de comparaciones que nos permite pensar la vejez como conjunto y el grupo LGBT mayor como subconjunto, pero que también podría ser parte de otro conjunto. De hecho, me tocó hablar en mesas sobre la vejez, en congresos LGBT sobre la cuestión específicamente de viejos, pero creo que hay cuestiones de minorías. Hay un problema de las minorías que es que no reconocen los subconjuntos que aparecen adentro. De hecho, las feministas no suelen, incluso estando bastante envejecidas, no suelen reconocerse como personas viejas. Parece que la marca de la identidad de mujer feminista negó cualquier otra identidad posible, y hoy lo dijo, no me acuerdo si Alejandra Haas, que somos un conjunto de identidades y que justamente si hay algo valioso a nivel de la construcción política que nosotros podemos hacer, no es casarnos con una identidad y agarrarnos como si esto fuera el eje, sino justamente ver las interseccionalidades y todas las transversalidades que nos cruzan y que en realidad... Sí, yo esto lo remarco muchísimo desde mi militancia en relación a la cuestión de la vejez, es que yo he aprendido muchísimo de la marcha del orgullo gay y que sería bárbaro hacer una marcha del orgullo viejo, y he aprendido acerca de los movimientos de discapacitados y gran cantidad de cosas que hoy nosotros incorporamos a la cuestión gerontológica, la sacamos y la tomamos gracias a los movimientos previos que ellos generaron. Y obviamente lo que siempre digo es que la gerontología es un hijo del feminismo. En realidad este es un movimiento de empoderamiento que, a diferencia de lo que fueron los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX, es un movimiento que tendió a pensar las particularidades de conjuntos. Pero, digamos, no radicalicemos el conjunto dejando de lado todos los subconjuntos, porque justamente perdemos la riqueza y la inteligencia que tuvo poder pensar las pequeñas diversidades que van surgiendo y que surgirán. Por eso ese LGBT va a seguir creciendo y probablemente el feminismo debería seguir agregando letritas y digo, todos deberíamos seguir agregando. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que tenemos que ver es que estas sociedades que son más inclusivas van a dar lugar a mayores diferencias. Nosotros estamos produciendo la diferencia, por suerte. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar a que esa diferencia que antes estaba ocultada, tapada, en este momento puede aparecer. Entonces, no es que nosotros nos quedamos y tal como está, llegamos al final de nuestra historia de minorías, o como dice muy inteligentemente un psicólogo francés, Moscovici, de grupos aminorados. Porque en realidad ni siquiera a veces son minorías, las mujeres no son minorías, son un grupo aminorado socialmente. Entonces creo que lo que tenemos que captar es la esencialidad política de nuestro discurso para justamente poder ahí pensar en conjunto, y poder pensar en conjunto cómo trabajamos, cómo ideamos, qué estrategias utilizamos, cómo ideamos marchas que sean articuladas. Hace algún tiempo Verónica Montes de Oca me mandó una película lindísima de cómo trabajaron en conjunto un grupo de gays con los mineros en una zona de Inglaterra, ¿no? Y que en realidad habían hecho una alianza estratégica maravillosa, justamente ¿por qué? Porque pensaron que más allá de todos los prejuicios que tenían los mineros, más allá de todos los prejuicios que tenían los grupos gays, en este caso específicamente ahí en el sur, en Londres, en realidad tenía mucho en común, que era la defensa frente a algo de lo que estuvo diciendo Luis, que son ciertos gobiernos que van en contra de ciertas opciones que pueden llegar a ser más divergentes o más populares, o como querramos llamarlo. Entonces, creo que en esto, mi primer llamado a esto, que no pensaba decirlo, pero ya que estamos lo comento. En realidad, yo lo que quiero marcar son las formas de violencia, y en esto tomo a un autor con el que me permitió ampliar y no quedarme en estas localizaciones estrictas de los discursos sobre la violencia familiar, que es Johannes Galtung, que en realidad es un hombre que trabaja en pos de la paz, un noruego, y que él dividió 3 formas de violencia. Vamos por esto. La primera
Me puedo parar, pues esto también es mío. La violencia cultural, en realidad, que está en la base de las otras violencias, porque el problema que tenemos cuando nosotros pensamos las pequeñas violencias... Filmando. Perdón. Bueno, en realidad, entonces, la mirada que niega, descalifica y anula. Acá se habló bastante de las miradas, y en realidad... Para los que estén en el taller mío, ya que hago propaganda, en realidad les voy a presentar unas imágenes que jamás vieron, no. Unas imágenes que nos muestran cómo no tenemos preparada la mirada para ver viejos trans, para ver viejos gays, lesbianas, besándose, abrazándose, pero en realidad también trabajo con esto, con los viejos heteros. Porque en realidad no tenemos preparada la mirada. ¿Preparada la mirada qué significa? Que miramos y nos choca. Y en realidad cuando nos choca, en vez de poder decir esto es un problema cultural, lo que naturalmente, entre comillas, hace el ser humano es generar una cierta xenofobia. Negamos la diferencia. Entonces, creo que tenemos que preparar nuestra mirada para poder ver esto. Por otro lado, tenemos la homofobia social y la homofobia interiorizada. Acá yo quiero distinguir algo que las actuales investigaciones redundan. ¿Por qué? Porque hay muchísima información sobre esta temática, que es la diferencia entre un gay viejo y un gay joven, una persona LGBT joven y vieja. ¿Cuál es la diferencia? La trama generacional. Hoy, y esto a mí me encanta ver en la Ciudad de México, incluso más que en Buenos Aires, cómo los chicos van abrazados, besándose, los chicos LGBT, y no lo vamos a ver de la misma manera en personas mayores. ¿Por qué? Porque nacieron en el horror, en el escarnio, en la burla, en la miseria moral de una época que no permitió darle lugar a nadie. Entonces, la dimensión generacional generó no solamente que haya habido más homofobia, sino que esta homofobia está internalizada. Entonces, tengo una investigación actual que estamos llevando a cabo, ya está terminando, donde la gente, una de las frases que a mí me impactó es: yo no quiero ver el arañazo en algún momento. El arañazo, ¿por qué? Porque era una mujer que sentía que si lo decía demasiado fuertemente, le iba a pasar algo. Y les cuento algo que cuando yo lo escuchaba, yo vengo de una familia judía en la cual toda mi familia los mataron los nazis, todos, en Rusia. Mi mamá todavía, siendo que en Argentina no hay antisemitismo, de vez en cuando todavía te dice: no digas demasiado que sos judío porque te pueden agredir. O sea, fíjense cómo la misma lógica sigue funcionando. Y esto es una lógica que además tiene continuidad en el tiempo. Los espacios de la discriminación. Yo acá quizás me atrevo a discrepar un poquito con la compañera, no sé si totalmente, pero los que venimos de una lógica integracionista, qué sé yo, pensamos que está bueno que la gente aprenda, pero que en todo caso que nos vayamos integrando. La verdad que las experiencias en el mundo entero, creo que lo primero que anunció esto fue el New York Times en una nota sobre lo que pasaba en los mayores con las residencias para adultos mayores. Es terrible en los niveles de discriminación y de cómo mucha gente tiene que volver al closet. ¿Por qué? Porque los niveles de discriminación son terribles. Y la verdad que ninguno de nosotros quiere estar en un lugar donde haga patria tratando de luchar contra la discriminación. Uno está en un lugar donde vive y uno quiere vivir tranquilo y bien. Con lo cual yo, en este sentido, digo, por lo menos por el momento, los espacios exclusivos vienen muy bien. La experiencia en Argentina de centros de jubilados, como lo llamamos nosotros, o centros de adultos mayores, gays, también vino muy bien. ¿Por qué? Porque en los otros lugares son muy discriminados todavía. Quizás en grupos de jóvenes esto ya no pasa tanto, pero en esta generación todavía los niveles de homofobia están muy fuertes. Y todo esto, que después en todo caso los cuento mejor, que también hay mucha investigación, que es el efecto que tiene el estrés de las minorías. Cuando uno vivió mucho estrés, y hay una explicación biológica, no lo voy a dar, no tenemos tiempo, en realidad lo que se genera son múltiples enfermedades. Y hay un estrés que supone que es por generación. Es decir, cuando viviste mucho estrés, cualquier situación que detone la posibilidad de que te descubran como persona X, en realidad detona que uno pueda tener mayor nivel de riesgo. Entonces, esto lleva también a la otra forma, hay que pensarlo con la otra base, que es la violencia estructural. ¿Qué significa? Hoy ustedes tienen el matrimonio, nosotros tuvimos la suerte de haber podido votar el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque en realidad, a diferencia de que surgió por una
por la Corte Suprema. En realidad nosotros tuvimos casi todos los diputados y senadores votaron a favor y con muy buenos discursos en relación a esto. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hoy la generación adulta mayor LGBT recuerda la importancia de que se habló tanto en el país de esta temática y que todos la respaldaron. Es decir, que todas las figuras de reconocimiento y además con los medios absolutamente a favor que tuvimos en Argentina. Porque la verdad que todos los medios, de la derecha hasta la izquierda, salvo los fachos, digamos, estaban todos a favor. Esto generó que en estas generaciones que tanta vergüenza tenían puedan tener una posición mucho más positiva frente a la temática. Pero la verdad que no poder casarse o o que una persona trans no pueda cambiar su género sin hacerse 10.000 estudios o tener que operarse, como todavía en muchos países del mundo tienen que operarse para que le cambien el nombre, realmente los convierte en ciudadanos de segunda. Y esto, ciudadanos, lo aprendí de las propias personas mayores que me dijeron que lo que ganaron con estas leyes es un sentimiento de ciudadanía. Y concretamente, no casarse, no heredar, no dar seguro médico, no dejar una pensión o no elegir la identidad son los resultados concretos de esta violencia estructural. ¿Por qué la llamo violencia estructural? Porque depende de alguien que no sé quién es. Cuando a mí me pegan, cuando a mí se me burlan, yo sé quién es el que me está burlando. En esto no sé. Esto genera un nivel de naturalización de la sociedad frente a la violencia que hace que todo esto pase como lo que es, y no puedo ni siquiera revelarme tan claramente. Y finalmente la violencia directa. Todavía la Argentina no tiene tanto asesinato trans como tiene Brasil, que es impresionante el nivel de violencia en un país donde tiene las marchas más grandes del orgullo y sin embargo tiene un nivel de asesinatos terrible, probablemente por la gran cantidad de grupos evangélicos y todas estas cuestiones. Pero sí lo que tenemos mucho en Argentina son asesinatos de varones gays víctimas de los que son prostitutos. Y esto pasa en muchos países del mundo, donde se genera una violencia particular sobre este grupo. La propensión a la soledad. Es cierto lo que decía Luis, de que no necesariamente tienen que estar solos y de que los grupos ayudan. Pero también esto es una producción de una sociedad que se va liberando. Es decir, en la medida en que una sociedad libera de ataduras, esto genera que los lazos con la familia sean mejores, que los lazos con los amigos, que pueda haber más grupos de amigos. ¿Qué es lo que pasa en sociedades que hay mucha discriminación? Y es más difícil que una persona mayor vaya a un grupo de personas mayores o a un grupo para hablar sobre sus temáticas. Entonces esto genera mayores niveles de soledad. Y bueno, ¿se acuerdan que hubo un famoso artículo en el Reino Unido que denunció esta temática de la soledad, que fue el primer gran artículo sobre la temática de la soledad en este grupo? Entonces, la carencia de vínculos. ¿Quién cuida a los viejos? Porque también hay algo, y esto lo hablo desde las redes sociales en la vejez. Todavía en nuestros países los amigos son muy importantes, pero el cuidado instrumental, es decir, lavarte, cambiarte, darte de comer, lo realiza la familia, y particularmente la hija mujer. Entonces, cuando estas cuestiones no están, las redes de amigos se vuelven más frágiles, y esto no solo para para el conjunto de los mayores. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que ver es cómo generamos redes que sostengan verdaderamente más. Y hay algo que es una evidencia que hay bastantes investigaciones en Estados Unidos que muestran que una de las principales preocupaciones de quién va a ser el cuidador es que el cuidador sepa tu orientación sexual. Cuando vos no sabés, cuando vos crees que el otro no sabe y el otro está dentro de tu casa, la situación es muy violenta. ¿Por qué? Porque estoy permanentemente frente al miedo de que vea algo, de que descubra algo, y esto realmente tenemos que verlo. En España han decidido algo muy interesante. Las ONGs conforman sus grupos de cuidado. Entonces, hay grupos LGBT que mandan cuidadores, ya sea LGBT o con una orientación, una formación en la temática, para que estas personas no tengan tanto miedo. Bueno, y finalmente la residencia, lo que hablaba, como espacios de violencia, y algo que me impactó mucho de una investigación en Estados Unidos, que otro de los grandes espacios de la violencia es cuando voy a denunciar y el que denuncio
es un violento conmigo. Entonces no me cree, que era lo que pasaba con la mujer durante mucho tiempo y que sigue pasando con las personas LGBT y muchas veces con las personas LGBT viejas y especialmente varones. Hay más violencia con los varones que con las mujeres, por lo menos en los ámbitos de la policía. Así que todo esto espero, no sé si me pasé un poquito, pero bueno. Empoderar e incluir, creo que vamos a trabajar hoy en los talleres, en el taller mío, que es buenísimo, construir las miradas, conformar políticamente al colectivo, es decir, que la gente tenga conciencia, como diría Marx, de clase. Digo, este es un problema de los viejos. Los viejos tienen poca conciencia de clase, por eso votan a gobiernos que no les dan pensiones, que no se preocupan por ellos. Es decir, esto es un problema todavía mundial, que los viejos no saben hacer lobby. Dentro de este interior seguimos teniendo un problema serio, que es los viejos LGBT no terminan de agruparse por la propia homofobia internalizada. Apoyar las medidas legales y de reconocimiento público, analizar políticas de salud específicas, se hablaron, protocolos. Es cierto, no podemos llegar a formar a todos los geriatras del mundo, no podemos pero tenemos que generar protocolos y que tengan un control claro. Canadá tiene una historia muy interesante de protocolos, no solamente con personas LGBT, sino con varones. Ustedes saben que los varones viejos tampoco van a consultar por otras razones. Entonces tenemos que generar protocolos para poder llegar a esta población y tratar de generar que la gente denuncie cuando va a un psicólogo que le dice lo de usted es curable, que esto sucede, o médicos que, como decían, nunca le preguntan cuál es la orientación, ginecólogos que no preguntan cuál es la orientación sexual de una mujer, lo que es terrible. Y bueno, y analizar las estrategias de inclusión a nivel general. Muchísimas gracias, gente, con esta última foto, también de Londres. Es divina la foto, Sí. Muchísimas gracias al doctor Yakub. Muchísimas gracias. Cedo entonces la palabra a nuestra siguiente ponente, Lol King. No sé si traes presentación o no, pero bienvenida a este seminario. Muchísimas gracias. Gracias. Es que me hice manita de puerco, entonces la tengo medio lastimada. Muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos por la invitación, a Incide Social por hacernos extensiva esta invitación y a quien está haciendo la interpretación del lenguaje de señas por acercar esta comunicación. A mí me gusta mucho hablar del tema y poder contextualizarlo a partir de la historia. Es la historia la que nos ha ido construyendo, acompañando y la que nos permite hoy con toda tranquilidad estar de la mano de las instituciones hablando de este tema que hasta hace 2 décadas era un tema totalmente ignorado y silenciado. Quisiera decirles además que me parece muy significativo que estemos esta mañana hablando de 2 temas que son muy importantes y que además tienen una intersección muy importante de entender. La primera es el de las personas mayores, esta agenda de derechos pendiente, y la otra es el tema de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex, en donde evidentemente hemos ido avanzando. Sin embargo, la realidad es que estos avances están mucho más en la percepción social y no en los hechos necesariamente, ¿no? Hay ahí un enorme vacío en donde me parece que es importante que pongamos la mirada para que podamos comenzar a entender cuál es el vacío, cuál es la problemática y a partir de ella comenzar a esbozar algunas posibles respuestas. Quisiera dar pie con este video para que puedan disfrutarlo.
Carmen, dime, ¿cuántos años llevamos viniendo a Madrid? Desde el 65. Pues eso. ¿Eso qué? Que me acuerdo mucho de cuando llegamos por primera vez. Cómo cambia todo. Pues yo lo veo igual que siempre. Mujer, igual que siempre, ¿no? La vida ha cambiado mucho. Por suerte, ahora se ven las cosas de otra manera. Bueno, sí, tienes razón. Es diferente. Me gusta eso. ¿El qué? Esa palabra. Diferente. Me gusta cómo suena. Sí. Pues, ¿sabes lo que más me gusta a mí? ¿El qué? Que los jóvenes de hoy no tienen miedo a quererse ni a ser ellos mismos. Sí, tienes razón. Son valientes. Es que si no luchamos por lo que queremos, ¿qué nos queda? Hombre, Luisa, lo de la lucha no te lo quito, pero lo de joven... Anda, que no han tenido que pasar cosas para llegar hasta aquí, hija mía. Y las que nos quedan, Carmen. Y las que nos quedan. La verdad, es bonito ver la ciudad así. Pues sí, sí. ¿En qué piensas? Pues en que me estaría otros 40 años a tu lado. Anda, ¿y eso? No sé, lo he visto en internet. Uy, internet. Ay, Luisa, qué moderna te estás haciendo, hija mía. Ya sabes, hay que estar al día. Oye, ¿no estaremos yendo demasiado pronto? Pues yo creo que no, porque luego siempre te quejas de que no cogemos las primeras filas. Bueno, vale, venga, vámonos. Bueno, este video lo hizo la Alcaldía de Madrid en junio de este año y lo hace en el contexto de la marcha número 40 del Orgullo en Madrid. Y bueno, me parece que es muy importante porque lo que permite es entender cuál es la historia, pero también cuáles son las distintas realidades y poder hablar de una sociedad diversa, plural, con derechos e integrada, ¿no? Entonces vemos muchas personas con distintas características, identidades, edades, y cómo a partir de esto vamos construyendo una sociedad. En México, el movimiento social, bueno, evidentemente partimos de una sociedad que se ha anclado, que ha crecido a partir de los prejuicios, de los estereotipos, en donde en los 50, 60, 70, en los 80, ser lesbiana, ser homosexual era significado de persecución, de exclusión social, de falta de derechos, y eso obligó en muchos casos a que la gente tuviera que permanecer en el closet, tuviera que castigar su propia anhelo, su propia dignidad, su propia vida, a cambio de frenar esa violencia de la que eran objeto. Sin duda, hay un rompimiento entre esas personas lesbianas y homosexuales que nacen en los 30, en los 40, en los 50 en México, a aquellas que nacen en los 60, en donde México comienza a convulsionar de la mano de un movimiento estudiantil, de la mano de movimientos de sociedad civil, que están buscando terminar con la corrupción, con el autoritarismo, y que empiezan a hacernos como sociedad una serie de cuestionamientos para modificar esto. Y son esos movimientos sociales los que al paso de los años han permitido ir avanzando una serie de agendas que hemos podido construir. Los primeros movimientos, el que surge en el 71 con el llamado de Nancy Cárdenas y de la mano de José María Covarrubias, exigiendo,
manifestándose ante el despido de un empleado por ser homosexual, y que ello detonó una serie de procesos de organización de la gente, de lesbianas y homosexuales, en grupos de conciencia, discutiendo qué estaba sucediendo y luego llevándolo al escenario público para exigir freno a las racias y derechos en igualdad. Bajo esta lógica hemos pasado por distintos procesos de organización y por distintos liderazgos también que han ido acompañando las coyunturas. En los 80s comenzaba el movimiento a despegar en términos políticos y vino de manera agresiva toda la pandemia de SIDA y tuvieron que volcarse a contener esta pandemia. Y luego, evidentemente, eso implicó una violencia social muy importante que hizo que muchas de las organizaciones o de los liderazgos volvieran al closet justo para detener esto. En los 90s comienzan estos avances, se modifica la Constitución Política Mexicana y ahí se reconoce el derecho a la no discriminación. Esto ha sido un debate que ha permitido evidenciar la desigualdad que el Estado ha tenido no solamente hacia lesbianas, homosexuales y personas trans, sino hacia todas aquellas personas que no forman parte de esta hegemonía. Y ahí algunos de los avances muy importantes que hemos logrado en materia de derechos es el principio de igualdad y de no discriminación, el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución política y que con ello ha dado un mandato a todos los entes públicos para que realicen acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos. De manera significativa, llega el matrimonio civil igualitario a México, llega en 2009 impulsado por la sociedad civil y logramos en la Asamblea Legislativa colocar el tema y garantizarlo. Pero esto, por la importancia que estaba teniendo en ese momento, logra colocarse en una discusión a nivel nacional. Y entonces lo que queda evidenciado es que la historia de Mari y de Laura no es solamente una historia de amor exclusiva, sino que es una historia de derechos y de dignidad que está aguardando en todo el país. Que Mari y Laura son José y Jesús, son Marta y Mayela, en fin. No es una historia particular, sino es una historia de desigualdad que el Estado ha sostenido hacia cada una de estas personas. Y que evidentemente este derecho del matrimonio civil igualitario ha permitido colocar una agenda que no era visible. Quisiera decirles también que no solamente está sobre la mesa el tema de matrimonio civil igualitario, sino el tema de concubinato. Sin embargo, concubinato no significó materia de discusión porque eso se entiende como la casa chica, como eso quién lo quiere, ¿no? La discusión era quién tiene la hegemonía del matrimonio. Y a partir de eso es que pareciera que hubiera figuras de primera, figuras de segunda y con ello familias de primera y familias de segunda. Además también se ha podido comenzar a avanzar con el tema de la identidad, esto para personas trans específicamente. Sin embargo, de esto, gracias, de este primer avance a la realidad, tenemos un vacío en el acceso a los derechos. Y quiero decir claramente, cuando hablamos de matrimonio civil igualitario, estamos hablando de un contenedor de derechos. ¿Cuáles son estos? Bueno, el derecho a la filiación, que reconozcan a tu pareja, a tu pareja como una familia, el derecho a compartir seguridad social, el derecho a tutelarnos en caso de alguna enfermedad, algún accidente, el derecho a suceder bienes,
el derecho a compartir créditos, el derecho también a adoptar, que queda claro que es el que más preocupación le ha dado a los grupos conservadores. Sin embargo, es el que menos gente tiene esperando, ¿no? Ya lo decía Gloria, el matrimonio tiene prácticamente 9 años de estarse celebrando, 8 años de estarse celebrando, y tenemos algo así como 12,000 matrimonios en Ciudad de México, de los cuales se han concretado solamente 14 procesos de adopción, porque es el tema, no es realmente un tema en donde haya una insistencia, una inquietud mayormente, ¿no? Es decir, no estamos pensando las lesbianas en vamos a casarnos para que podamos adoptar. Ojalá hubiera más responsabilidad y se promovieran realmente políticas públicas en materia de derechos sexuales y de derechos reproductivos, y se garantizara el derecho a la autodeterminación para que no hubiera tantos niñas y niños esperando una familia. No es el centro del debate. Y la realidad es que en materia de seguridad social, si bien se ha hecho una modificación en el IMSS y en el ISSSTE que tuvimos que lograr por la vía judicial, no fue un reconocimiento simple, no fue una concesión. También está pendiente el tema de viudez. Y aquí quisiera decirles rápidamente, hay 3 casos de los que les voy a hablar. Uno, el de Enrique y Carlos, que es un matrimonio, justamente Enrique argentino, llega a México hace 31 años, se enamora de Carlos, pasan estos 31 años juntos, construyen todo un patrimonio. Carlos trabajaba y tenía derecho al IMSS, a la Seguridad Social. Se casan a los 30 años de estar juntos, viajan a Buenos Aires para celebrar su matrimonio y Carlos fallece. Y entonces, la embajada mexicana lo primero que hace es decir, yo acá te voy a poner que el acta de matrimonio es como soltero. Y Enrique dice, no, ya hay matrimonio en México y me vas a poner que somos casados. Entonces, es el primer pleito. Finalmente logra traerlo a México, sus restos, etcétera, y entonces él se presenta ante el Seguro Social y dice, vengo a pedir la pensión de viudez de Carlos. Y el Seguro Social comienza a decirle, no se puede hacer una serie de trabas. Finalmente lo que dice es que entre el matrimonio y la defunción no pasó más de 1 año, como si alguien estuviera esperando casarse para, espérame, no te me mueras porque nos faltan 3 días para generar derechos, ¿no? Es así de absurdo, es así de absurdo. Y entonces el proceso ha sido tan simple y con autoridades tan sensibles que este caso lleva 8 años litigándose y hasta la fecha sigue sin ser resuelto, ¿no? O sea, ese es el nivel de compromiso que hay en algunos de los entes públicos del Estado, de México, ¿no? Teniendo claro que somos mexicanos, que tenemos los mismos derechos, etcétera, que los tratados internacionales. ¿Cómo llegamos a los hechos? Laura y Estela, ellas tienen 26 años juntas, una de ellas es escritora, y a partir de ser escritora está registrada en el Seguro Social, tiene una pensión muy pequeña, van al registro civil, les dicen, acá puedes firmar una sociedad de convivencia. Y esto fue 2 meses antes de que se aprobara el matrimonio. Y entonces le dicen, es como un matrimonio, no tienes problema, no tienes problema. Ah, bueno, está bien. Entonces lo firman y lo mismo,
Meses después fallece Estela. Laura intenta pedir la pensión de viudez porque además Estela tenía una enfermedad degenerativa, las dos eran personas mayores, y entonces Laura había quedado al cuidado de Estela, de tal forma que el único ingreso que tenían era el de Estela, y cuando fallece, Laura se queda incluso sin ese ingreso. Y estamos hablando de 2,000 pesos que le hace la diferencia para vivir con dignidad. Y el Seguro Social le dice, no te reconozco en la sociedad de convivencia, pero, en fin, argumentan y la mandan a hacer un juicio para demostrar el concubinato. Y una vez que tiene el juicio, que sancionan, resulta que le dicen, con concubinato tampoco te lo puedo aceptar. Este caso tiene 6 años de estarse litigando, 6 años que ella está esperando del Estado un trato digno. Y finalmente el de Jorge y Jesús, una pareja que llevaba 12 años junta, en donde uno de ellos fallece y el caso lo llevan ante la Suprema Corte de Justicia, avanza por todos los procesos y la Suprema Corte de Justicia resuelve que tiene el derecho y se lo otorga. En todos estos casos, la diferencia ha sido justamente una acción judicial la que le ha hecho saber a las autoridades que debe garantizar la igualdad. Pero en todos estos casos también lo que prevalece es el despojo y la violencia. Quiero decirles, para concluir, que hoy está entrando en vigor la Constitución de la Ciudad de México y que esta Constitución fue construida con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, liderazgos, medios de comunicación, la academia, en fin, y que en esta Constitución particularmente tuvimos 2 foros con personas mayores, en donde nos entregaron una agenda diciéndonos qué queremos las personas mayores. Bueno, evidentemente queremos los mismos derechos que tenga cualquier otra persona. Pero necesitamos 4 cosas específicas para poder garantizar la igualdad. Uno de ellos es que se reconozca la identidad de las personas. La segunda es que haya una atención de salud específica, especializada, de acuerdo a la edad, la condición económica, la condición de salud, una atención de salud digna y especializada. La tercera es que el Estado otorgue una pensión no contributiva, es decir, a cualquier persona haya trabajado o no, haya cotizado o no ante el sistema, pero que el Estado se haga cargo justamente de este grupo de atención prioritaria. Y la última es que, entendiendo estas situaciones de violencia y de desigualdad en la que están en muchas ocasiones colocadas las personas mayores, este despojo del que son objeto de la familia, esta violencia, estas amenazas, que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar los cuidados, pero también de generar políticas públicas que prevengan la violencia, el abandono y toda esta problemática. Estos grupos de atención prioritaria habrán de ser considerados para este diseño de políticas públicas con este nuevo Congreso que comienza, pero me parece que es muy importante este tipo de foros y que las organizaciones sociales estén acompañando permanentemente la discusión para tener una agenda perfectamente definida y arropada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorquín. Quiero agradecer de manera muy especial a representantes de instituciones como es el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de Seguro Social,
la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública Federal que está aquí presente y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y también, por supuesto, agradecer la presencia del Fondo de Población de Naciones Unidas que está aquí presente. Muchísimas gracias. Damos parte a la siguiente presentación de la doctora Judith Gómez de León, quien le pediría que empezara ya su presentación para poder un poquito ajustar los tiempos de esta primera parte. Muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio estar con todos ustedes en la mesa, todas las posibilidades de revisar, reflexionar y ampliar nuestra visión. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque estamos un poco retrasados. Pero quiero empezar por algo que creo que es básicamente una reflexión y por mi experiencia docente también, como decía Ricardo, quizá algunas cosas van a ser un poco repetitivas, voy a tratar de pasarlas lo más rápido. Pero quiero empezar con una reflexión que tiene que ver con el tema central de hoy, que tiene que ver con discriminación, estereotipos que se traducen en violencia y se traducen en pobreza y desigualdad social, y que tiene que ver con algo que, si bien está en el mundo social, está en el mundo interno, y tiene que ver con nuestra visión de nosotros mismos y de la dualidad, y que en términos epistemológicos se podría llamar esta visión dual en la que todos estamos sumergidos, en donde la mirada patriarcal, por supuesto, que está muy afianzada en eso. Y tendemos a ver las cosas en términos de duales, en términos de opuestos, en términos de exclusión, de tal manera que tendemos a generar un planteamiento que nos hace ver a las personas, a las cosas en términos de buenas o malas, en términos de salud o enfermedad, en términos de discriminar y utilizar las diferencias para generar discriminación, no para generar inclusión, para discriminar y para separar los jóvenes de los viejos, y que tienen que ver también con una separación de una perspectiva dual entre yo y el otro. Y todo eso está subyaciendo todo lo que nosotros estamos hablando. Finalmente, tiene que ver también con una mirada que desde la perspectiva del budismo, yo voy a hablar quizá de algunas cosas que no hemos nombrado aquí, tiene que ver con uno de los ejes que el budismo habla como de los venenos del alma y por lo tanto los venenos de la mente, que es la ignorancia. Y la ignorancia no como el no saber, no como no el acceso al conocimiento, sino la ignorancia también como una postura, como un ignorar, dejar de ver y de obviar aquello que está frente a nosotros, que tiene que ver con la inclusión y el tejido social que se experimenta básicamente en las primeras experiencias de relaciones significativas tempranas en la familia, y finalmente cómo toda esta ignorancia lo que activa es miedo. Los seres humanos vivimos con miedo, un miedo que está en parte activado por la construcción social y cultural de esta dualidad socialmente aceptada. Todos nadamos en ella. Y desde esa perspectiva, todo lo que nos genera miedo va a activar en términos neurológicos ofensa y defensa, es decir, discriminación y violencia. Desde ahí, con este planteamiento, voy a pasar de una manera muy simple por esto que es el tema de hoy, que tiene que ver con cómo nosotros, desde dónde nosotros miramos sexo, género y diversidad sexual. Y cómo también esto está planteado entre cómo nosotros vamos discriminando juventud y vejez, porque en el fondo de todas estas dualidades está una central que es la dualidad vida o muerte. ¿Cómo le apachurro aquí, perdón? Entonces, ¿qué es género? Vamos a preguntarnos. Y desde la familia, si bien estamos hablando de vejez y como decíamos, empezamos a envejecer desde que nacemos, vamos a empezar a ver cómo esta mirada nos atraviesa a todos, de tal manera que
desde que alguien está embarazado, desde que aparece la posibilidad de la vida, la siguiente pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿No es cierto? Y empezamos a pensar que todo eso es lo mismo. Está preciosa esa panza, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde le apachurro aquí? Ok. Y todo esto, que es un tema mucho más complejo como lo que hemos estado hablando ahora, en realidad se simplifica de una manera que es una de las generadoras de la ignorancia de la que estamos hablando el día de hoy. Se reduce de una manera realmente ignorante la complejidad del género. Entonces, el género está integrado por 3 componentes. Una tiene que ver con sexo, y ahorita vamos a hablar de eso. El género, que tiene que ver con cómo nosotros somos recibidos en el mundo y la función que tenemos en términos relacionales. El rol de género, y esto es diferente a la orientación sexual y a la preferencia sexual. Nosotros aquí estamos hablando en las letras de las que estamos hablando, que me parece muy bien que le pongamos un más, ¿no? Estamos enmarcando juntos un grupo discriminado, sin embargo vamos a hablar aquí como hay algunas diferencias entre la población cisgénero y transgénero. Entonces, ¿qué es género? Nosotros estamos acostumbrados a mirar el sexo en forma binaria, de tal manera que cuando nacemos hembras y machos, aunque suene así, como pollitos, como animales y como becerros, nacemos hembras y machos, ese es el sexo biológico. Y en la especie humana asociamos varón o macho a hombre y a hembra mujer. En realidad, ¿cuántos sexos hay? Hay solo 2, hay muchos más. Sin embargo, hay una población que, si bien el 2% suena muy poquito, es significativa en términos de poblaciones tan grandes como la de Latinoamérica y México, como hay una condición también de intersexualidad, que tiene que ver que en términos médicos se consideran como desórdenes de diferenciación. En el fondo hay más de 40 condiciones subclínicas trabajadas y que son invisibles a los ojos de las personas que tenemos un espectro binario. Y esto es diferente aún a ser transgénero, es decir, LGBT, como decía LOL, TTI, es importante. Entonces, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es una construcción social, es una construcción relacional, es una autoconcepción de nuestra versión, es cómo se siente uno internamente, y puede ser binario en términos de esta visión niño o niña, o puede ser continuo, es decir, en esta posibilidad de ir más allá de la perspectiva binaria a una perspectiva más fluida. Y esto puede ser congruente e incongruente con el sexo biológico con el que nacemos. De tal manera que tenemos que pensar que el sexo está generado por marcadores orgánicos, hormonas genitales, caracteres sexuales secundarios, genes, y va generando esto que acabo de decir, que uno es macho o hembra. La identidad de género nos va llevando a la experiencia del autoconcepto, yo soy hombre, yo soy mujer. Y la expresión tiene que ver con la expresión y el mundo social, que tiene que ver con posturas, acciones, gustos, intereses, vestido y todo eso, y ahí aparece masculino y femenino. Cuando el sexo, el género y la expresión sexual están alineados, hablamos de cisgénero. Cuando estos no están alineados, hablamos de intersexualidad o transgénero. El sexo biológico está en nuestro código genético, pero por supuesto también se expresa en nuestros genitales. ¿Y dónde está el género? El género está en nuestra percepción de nosotros mundos y del mismo. Entonces, vamos a poder discriminar en un sentido cisgénero, que está alineado cuando nuestra entidad de género está alineado con el sexo asignado. Acuérdense que el sexo asignado es el que el doctor pediatra o ginecólogo dice, es niño porque tiene testículos y pene, o es niña porque tiene vagina o vulva, ¿sí? Y tenemos en el otro extremo a los trans, esta perspectiva transgénero, en donde esta relación entre sexo asignado y género no están alineados, difiere de nuestra percepción.
Entonces, tenemos esta identidad sexual que está alineada con nuestro sexo en términos biológicos. La realidad, y cada vez estamos más experimentando, que hay una continuidad biológica y de identidad sexual. Es decir, hay cada vez más posibilidad de que las expresiones de género sean cada vez más amplias. Es decir, niños y niñas pueden vestirse como quieran, tener gustos diferentes. Hay una nota de un anuncio, de un comentario en un periódico de los años 20, en donde en los Estados Unidos Woolworth, que todos conocen, esas tiendas antiguas que vendían, aparece diciendo que es mejor en los anuncios poner azul para las niñas porque es más suave y sutil, y rosa para los niños porque es más intenso y dinámico. Son construcciones sociales que tienen que ver con los momentos de la cultura. ¿Qué es entonces la orientación sexual? La orientación sexual tiene que ver con lo que nos atrae, quién nos gusta, tiene que ver con la orientación afectivo-sexual, tiene que ver con el enamoramiento, tiene que ver con si nuestra atracción es a alguien del sexo y género opuesto o alguien del sexo y género común. Y esto es importante discernir porque cuando hablamos de instituciones en donde servidores públicos discriminan, tiene que ver con ignorar, tiene que ver con quién eres tú, quién es el otro, ¿no? Quién parece que es y quién es y cómo me planto yo. De entrada, recordemos que todo este tema de discriminación tiene que ver con una exageración del otro, la otredad como algo que amenaza, de tal manera que eso está ahí en juego. Entonces necesitamos, voy a hacer una síntesis, un abordaje multidimensional. Aquí se está hablando, por supuesto, de políticas públicas, de conciencia social, de grupos que tienen toda una evolución. Necesitamos entender y participar que esta ignorancia está en los estereotipos y los grupos familiares. Está en esto en donde lo otro es menos y por lo tanto, en la medida que es menos o es diferente y me amenaza, los patrones culturales, religiosos, sociales han alimentado a lo largo de muchos siglos esta visión dualista de la realidad. Se expresa en el acoso escolar y tenemos que intervenir en las escuelas. Yo creo que estas instituciones, este planteamiento de derechos humanos tiene que intervenir en las escuelas. En Puebla hablábamos de la importancia en las escuelas de hablar y de incluir la mirada hacia el envejecimiento como una importante participación en la experiencia de socialización. Necesitamos incorporarlo en los servidores públicos, incorporar esta mirada en los espacios laborales, en los servicios de seguridad y finalmente en las políticas públicas. Los efectos de esta discriminación están muy poco documentados en México, pero en Europa y en otros lados del mundo podemos ver que, por ejemplo, ¿no?, el riesgo psicosocial de los problemas de aceptación familiar son mayor cuando tiene que ver con el uso de drogas, ¿no? Las familias, en todos los casos, el azul oscuro son familias que tienen más propensión a la aceptación y el azul claro son las familias que tienen, en este ámbito, los intentos de suicidio, las posibilidades de acceder a trabajo sexual para obtener ingresos, las posibilidades de entrar en actividades delictivas y por lo tanto ser encarcelados, el uso de drogas y alcohol. Es decir, son formas de entender que esta discriminación, esta dualidad que es imperceptible, que también es invisible, tiene efectos en términos de salud mental y de problemas psicosociales. Y con esto termino. Creo que fueron 10 minutos. Muchísimas gracias a la doctora Judith Gómez de León por esta presentación. Y por último, quisiera dar la palabra a Patti Kelly, comentarles que
Ella también ha escrito un par de publicaciones y que es parte importante también de nuestra mesa. Por los tiempos... Voy a decir buenas tardes y me voy con permiso. No, sí, gracias. Gracias, también voy a decir. ¿Podemos un poquito más? Sí, no te ajustarnos, preocupes, ¿sí? No sin antes recordarles que, pues, bueno, finalmente después tendremos los talleres ya para un diálogo directo y personal con todos ellos. Sus libros son Salud Sexual para Todos, Mujeres Grandes, una entrevista a mujeres mayores de 70. 25 entrevistas. 25 entrevistas, y tiene su canal en YouTube que es Vejez Creativa. Bienvenida, Pati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo básicamente, y de verdad lo digo en serio, me voy a ir muy rápido porque los talleres creo que tienen una prioridad fundamental. Mi trabajo profesional ha sido básicamente de acompañamiento, de un privilegiado acompañamiento a lo que ha ido sucediendo en materia de sexualidad de mujeres y ahora de envejecimiento. En el camino, como bien lo dijo Lola hace unos minutos, es importante rescatar la historia. Y yo manifesté hace unas muchitas horas, como más de 72 horas, que yo sentía que hacía falta una parte de esa historia en esta mesa. Y es la historia que se inició, mencionó Lol también en 1971, a la Nancy Cárdenas, al José María Covarrubias, que trabajaban tanto en el Chopo. Me parece que faltaría en ese despegue la presencia de Carlos Monsiváis, que también hizo muchísimo. Pero yo quisiera que hiciéramos un poquito de memoria y pudiéramos recordar este largo camino que se ha tenido que recorrer, porque si yo les digo que todos los viejos tenemos discriminación, pues no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Que estamos, yo ahora traigo un particular pleito con nuestro derecho al trabajo que tenemos que hacer vigente. No vamos a hacer una carga de ningún tipo si nos respetan nuestro derecho al trabajo, y que no me digan que porque tengo 40 años ya no tengo derecho a cotizar, o que porque tengo 60 años no tengo derecho tampoco a un trabajo. Estaba viendo el otro día en un acto de desesperación, le dije a mi hijo, mira, aquí enfrente hay un motel, voy a ir a pedir. Motel. Dije, voy a ir a pedir, mira, ahí hay un letrero grande que dice, se solicita recamarera. ¿Qué me importa? Yo voy a entrar de recamarera. Pues, un motel, qué padre. Y decía, máximo 40 años. O sea que ni en motel de recamarera puedo ir porque tengo 65, ¿no? Entonces, creo que esa parte del derecho al trabajo la discriminación es pareja. Pero yo quisiera que hiciéramos nada más una pequeña reflexión de lo que este sector tuvo. Ya lo han mencionado los compañeros con una experiencia muy, muy clara y con una precisión muy específica, pero tuvieron que ganarse la calle. Tuvieron que ganarse la marcha gay que a muchos todavía a estas alturas del partido escandaliza. Bueno, pues se tuvo que ganar la calle, el derecho a salir a caminar, a hacer y a decir aquí estoy, aquí existo, aquí estoy trabajando. Y ahí yo tendría que mencionar nombres que en otro momento, yo espero que hagamos un reprise de este evento, tendrían que participar con su experiencia. Yo pienso en un hombre como el señor Juan Jacobo Hernández, que trabajaba en las marchas para salir y que apoyó también y colaboró también muchísimo con Las Amantes de la Luna. Era una revista de mujeres, de lesbianas, que estaba muy, muy de moda en los 70s, finales de los 80s. Javier Lizarraga y Tito Vasconcelos con algo que se conoció como guerrilla gay. Lo digo porque aquí habemos viejos, pero también hay personas muy jóvenes que tienen que conocer esa historia, porque si no la conocen, nunca van a poder entender por qué hoy sí podemos hacer y decir muchas cosas y por qué tendríamos que honrar el camino de los que nos precedieron. Esos que ahora ya no tienen 20 años, tienen 70,
75, que siguen activos, que siguen lúcidos en sus ideas, en su creatividad y siguen peleando. Estoy pensando en Tito Vasconcelos y su cabaret con todos sus escándalos y con todo y sus protestas, Guerrilla Gate, el taller. ¿Cómo olvidarme del trabajo que se hizo en VIH cuando a todos nos tomó por sorpresa? Se dice muy fácil, pero la primera gran avalancha contra la que se fueron las buenas conciencias en materia de VIH fue contra el sector LGBTI o LGBT. Me costó tanto trabajo decir las 3 T's y luego me las quitaron, ¿no? Entonces yo digo LGBTI, entonces suena así como muy bien. Se fueron precisamente contra el sector de la comunidad LGBTI. Aquí se le conocía, ¿se acuerdan ustedes del famoso periódico Alarma? ¿Se acuerdan de Alerta también? Bueno, pues era la pandemia de los lilos, la pandemia rosa, todo eso que hoy ya no se puede tratar así, encabezar así, gracias justamente al trabajo de los derechos humanos. ¿Cómo olvidarnos de René García con aquel primer albergue para personas LGBTI en el Ajusco? El albergue para personas con VIH-Sida. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la Casa de la Sal, que trabajaba con los niños que ya habían nacido con VIH, pero que al principio, no sé si se acuerdan, que era pequeñito, era como un kinder, ¿no? Como un preescolar muy bello, y luego, pues ya crecieron y ahora los niños de Casa de la Sal son adolescentes de la Casa de la Sal, y después crecieron otro poquito y se hicieron los adultos egresados de la Casa de la Sal, porque ya estaban terminando sus carreras, ya estaban terminando y no se morían como era esperado inicialmente cuando llegó la pandemia. A mí me tocó también, afortunadamente, realizar ese primer programa de radio de sexualidad que hubo en este país, que se llamaba Prohibido Tocar, en Radio Educación, que ustedes saben es un parteaguas en la radiodifusión de este país, pero ahí también se dio el primer programa gay, el primer programa que se llamaba Tonske. El programa se llamaba Tonske y lo tenía Tito Vasconcelos. Han surgido muchísimos esfuerzos. La Casa de la Sal, decíamos, el suplemento Letra S con Arturo Díaz Betancourt, que ya no está con nosotros. Son nombres que a mí me interesan muchísimo, que la gran mayoría de ellos está vivo. ¿Cómo olvidar al Closet de Sor Juana, por supuesto? ¿Cómo olvidar a Grumale, el grupo de madres lesbianas, mujeres que se asumían mamás, allá también por los 80s con Rosa María Ortiz? A mí me parece que tenemos todavía mucho que trabajar con ese sector, y que independientemente de la orientación sexual están viviendo en este país la discriminación que vivimos todas las personas adultas mayores sin derecho al trabajo. Solamente, no me recuerdo el dato que dio el doctor Gutiérrez Robledo, pero en México, por lo menos en las cifras oficiales, somos 26% las personas que sí recibimos algún tipo de pensión, con todas las irregularidades que dijeron, o algún tipo de jubilación. El otro 70 y piquito, que sí hemos trabajado, que sí hemos pagado impuestos, porque te dicen, es que tú no pagaste seguro. Pues ¿cómo que no? Le he pagado el 30% de mi salario y de lo que gano como freelance al gobierno. ¿Cómo que no he pagado? ¿No? ¿Cómo que no he pagado? Entonces, ese 70 y tantos % de los adultos mayores, de los 13 millones que somos ahora, no tienen ni pensión ni jubilación. Eso es una condena a la pobreza, a la enfermedad, al abandono. No todo mundo tuvo oportunidad de su casita de Infonavit o de su casita del seguro. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto.
apenas va como queriendo tomar forma, pero el camino es muy largo. Y como lo dijo Ricardo y como lo hicieron hace muchos años los del primer movimiento, de los movimientos gay, tendremos que tomar las calles para que se den cuenta que en este momento somos 13 millones. Para el 2030 se calcula en México al menos que seremos 17. Yo quiero que nos digan, si no hay trabajo, si no hay salud, si no hay nada, ¿qué es lo que nos espera? Y dentro de eso está el colectivo de los queridísimos LGBTI, que también requerirán de trabajos específicos. Para eso estamos aquí hoy, gracias a la cordial invitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo les agradezco. Ven, dije un poquito más que buenos días y gracias. Y les invito muy cordialmente a que formen parte de los talleres, porque es la segunda parte de de este evento, y que visiten también Vejez Creativa, porque en medios de comunicación tenemos muchísimo que hacer. Este no es un evento sobre medios de comunicación, pero somos muy culpables de la imagen deteriorada, estereotipada que tenemos de los viejos. Ahora se están tratando de colar las imágenes de modelos para imponernos otros estereotipos de delgadez, riqueza, looks y peinados y todo esto, que están aprovechándonos como mercado, pero creo que en medios de comunicación tenemos que hacer muchísimo, y ahí está una primera aportación para empezar a mirarnos, como decimos ahí, aprender a mirarnos con otros ojos. Gracias. Muchísimas gracias, queridísima Patti Kelly. Tenemos que darle continuidad a esto. Lamentablemente no tenemos espacio de preguntas y respuestas. Los tiempos se nos han acotado, pero quería yo pedirles lo siguiente. Para el tema del coffee break, del café y esto, hemos dispuesto a que el coffee break se ubique en cada uno de los talleres. Y en ese sentido, les comento que los talleres son los siguientes. El taller que dirige el doctor Yacoub y Patricia Kelly se llevará a cabo en este salón. El taller que dirige Luis Biglie y Loli King se llevará a cabo en el salón contiguo, que es la Galería Audiovisual. Y el taller que dirige la maestra Cariaga y la doctora Gómez de León se llevará a cabo en el taller que está ubicado en la parte de arriba del restaurante. Entonces, los trabajos no acaban. Tenemos aproximadamente 16 personas por cada taller. Eso nos facilita, pensando en que podamos cerrar entre 1:30 y 2 la primera parte de los trabajos con las relatorías que estamos llevando a cabo gracias al apoyo de SUYEP, para que después vengamos aquí a la comida. Ya están inclusive previstas el área de comida, y continuemos en la última parte, que es el taller de las 3 de la tarde. Les pediría entonces que nos moviéramos hacia los talleres para que le diéramos continuidad a los temas y a las grandes interrogantes que nos han dejado nuestros ponentes esta mañana. Muchísimas gracias, y las veo aquí en los talleres.